tanto antes de que 다른 주딘데 가면야 먼저게 추스네데 먼저 전에 그런데 개체 보이면 거라 지 답답해서 직접 비교와 이 김선 가르스나 가두이네 먼저 내가 당 차와 상보 안에 개배처단 제배 내 간대지 제바이나 참아 그런데 라레게 이제 시기요래 대인도 제 그런데 답답해봐이나 아니 소소기 개와체 사이에 다든지 상바이나 개와라 드라마도 써야 돼 다시 가래 아까도 시작하고 자리거라 대제 한대인도 따단다 안서 제단계 람냠네 기본순계 람냠네 친견지 야 아시바이나야 다 자와디 그런데 라레게요래 그래서나 조디 기본순계 개발돼서 양 조도 상마다 그런 게 토네 다 기본순 개발체도요래 그래서 제발스나다 기본 주문도 가지마나 다 그런 게 미규 상바디에 배나 안면성게 동안에 테네 그는 하민 고반타비아지 보지게 상바 연계지라 네 기본 주문 쓰고요래 야 기본 등세도 cuando se dan ante pecho okay, bueno. Bueno, ahora vamos a empezar y antes quiero hacer que empecemos con este tema, quiero hacer una pequeña introducción al respecto y hablar a grosso modo sobre la motivación. ¿Y cuál es la razón de esto? Es porque cualquier cosa que emprendamos, cualquier acción que hagamos, cualquier tarea que emprendamos, es muy importante que tengamos una motivación apropiada y sobre esto depende nuestra acción. Al ser de este modo, si no tenemos una motivación apropiada, entonces esto hace que tal vez no podamos acumular la virtud que implicaría esta acción. Y también de este modo, dentro del contexto de las etapas del camino, los tres diversos tipos de seres que entran en esto, la diferencia de ellos reside principalmente en la motivación que ellos tienen. Así, por ejemplo, en el ser de capacidad inferior, su propósito principal es liberarse de los sufrimientos de los reinos superiores, por un lado, y por el otro, adquirir la felicidad de los dioses y los humanos, mientras que, en cambio, los seres de capacidad media, pero perdón, ahora ya hablé mucho y siempre se me olvida. 탁바직 톱나 sabeta sambata kunonte chadeyo래. tender게 samba kunonje 매바이네 네 kunon시 아빠지게 제도다 냠네 제바다와이나 아내양고 기본적인 람기냐네 딱딱지 두고요 말에. entonces Y por el otro lado, el ser de capacidad media, su motivación principal, su intención no es liberarse de los reinos inferiores, sino busca su propia liberación. Esta es su motivación principal, que es diferente a la anterior, pero tampoco tiene que ver con los demás seres. 다데 기본침보티 다 삼바디 데로와 가서 라니 집보체도 많이 봐 현심전 탐지기 체도 안에 달라는 맵에 산제지 고반데 톱나 삼베삼바디 차리고 근데지 돈에다 기본 체중기 rembatean 그런 체중기 돈에 안에 개발체도요래 어떻게 차려 Y por último, el ser de capacidad superior, su intención no es la de adquirir o de lograr su propia liberación, sino la de, por el beneficio de todos los seres, llevarlos a este estado de la realidad inigualable. Esta es su principal intención. Entonces,
esta diferencia de los tres seres también depende de la diferencia de magnitud en su motivación. Y entonces, ahora dentro del texto que vamos a ver ahora, se inscribe dentro de las enseñanzas del vehículo superior o Mahayana, y que es el que pertenece al ser de capacidad superior, y este explica cómo se practica el camino del ser de capacidad superior, que comprende los dos tipos de enseñanza, que son el camino del método y el camino de la sabiduría. El camino del método comprende esta generación de la mente de la iluminación o bodhicitta, mientras que el camino de la sabiduría comprende el logro de la sabiduría que comprende la vacuidad. So de tu gyana ma tene sumne ane gyana ane khowale troba chebu yore ma do ji tanamje namje mesere rawa yona jesu so ki ta molam tang de chikpo ja ya dam sanje ki tu dan bala chik tene simje ki kale ja mo go be thone khowale troya la so ba de yugo yo ma res te meabade andona lo de la gashi bentona kar sonda sena tuna de pa chu nutritions ndre to me chagi meselas mi ke to ba shen la pomende ni chunye de pa tembe to ba jurs y dentro de este camino de ser de capacidad superior, que comprende a su vez el método y la sabiduría, tiene como su motivación raíz no solo liberarse de la existencia psíquica, sino llevar a todos los seres, y no solamente de manera aspiracional con una oración, sino de manera directa a todos los seres, liberados de su sufrimiento. Por eso hay un verso que dice: no desprecies ni siquiera la más mínima de las virtudes pensando que no son de beneficio, pues al acumularse las gotas de agua gradualmente llenan un gran recipiente. sungayo bani sonzang ta tanda de la sherab ki tone zodi dongbani tobe sherab dongbani tobe sherab simjen la dongbani ki tuen tenpa la tene an tuja tuzo rang ki ta jibani le drobar chege yore de sherab ki chone shebar ta dini drobar cheba la sherab la tenka wala sherab kyangba zine tere sherab jibu ki ante yugurasana ti yugumare 되게 촉세지다 탑촉 장주지 심세디 고요래 아 장주지 심개발라양 조게 가르레스나 다단다 조데 닝지 좀 잘해요. Y a su vez esta sabiduría, que esta parte de la sabiduría que busca realizar la vacuidad, esta lo que hace es desvanecer los oscurecimientos cognitivos, pero no solamente va esta sabiduría por sí misma, sino necesita estar acompañada del método,
que depende a su vez de la mente de bodhicitta. Y ¿cómo surge esta mente de bodhicitta? Esta depende necesariamente de la gran compasión. Y entonces esta gran compasión, que es la causa de la mente de bodhicitta, esta gran compasión la tienen los budas y los bodhisattvas, que actúan por el beneficio de todos los seres y cuya raíz es esta gran compasión. Por eso a menudo decimos que la gran compasión es muy importante al principio, al final y en medio. Entonces vamos a ver ahora eso. Y entonces, ¿cómo es que la gran compasión es muy importante en un principio, al final y en medio? Cuando hablamos de un principio nos referimos a antes de que emprendamos la práctica del camino. Cuando nos referimos al medio es una vez que hemos emprendido la práctica, y cuando nos referimos al final es después, en el contexto de después de haber alcanzado de la iluminación. Es por eso que decimos que la gran compasión es muy importante antes de comenzar el camino, es muy importante una vez hemos emprendido el camino, y es muy importante una vez que hemos alcanzado la iluminación. De hecho, es indispensable. Y cuál es la razón de que la gran compasión sea muy importante al principio, es porque si no existe esta gran compasión al principio, es imposible siquiera entrar en la práctica del vehículo mayor, del vehículo Mahayana. ¿Por qué? Porque su principal motivación, su principal objetivo es actuar por el beneficio de los demás. Por eso es muy importante en un principio tener esta motivación de la gran compasión que inspira la mente y que la entusiasma. ¿Para qué? Para actuar por los demás. Si no hay esto, no podemos emprender el camino, y más aún es
dependiendo o en dependencia de esta gran compasión, que finalmente podremos generar la intención superior, que es la que nos va a llevar a la iluminación y a la generación de esta mente bodhicitta. Pero si no hay esta mente de la gran compasión, no vamos a poder laborar por los demás seres. Shingala sonda tabayina nganzo sabon kubore. Sabon mebayina ane tan shingata chu kade chiyonele ko tsawa dobo te mechang ane tela tuanto dobo ta lodo sikire o din chunyan tibu tene ke chunyan yawma les te tsawa di sabon la rali kirwa sene tate nyingchi chungo di thoma kye chawa yinda te sabon da trawa les sene te chikchu bare. Tene te che da ta nyingchi chungo di 다 바도양 개체벌에서 발카레스나 라노로베 값이야 인지 침보디 인지미지 구구이요래 인지 그래서나 라노로베 값을 대바치보 남나 장배 값을 다 가와 야차모모 제구이요래 제난 야친보도는 제나 개체 참여순도 초삭세요래 다 된데서 제대 제마라 아니심 미심바 telha trawa yoba ane tinte che tuya ke te kare che wasana ningchi chimbo si de san an ko tala trawa tinte ma to mi kyo se ya tam shubha se ya tinte zawa ni ne yungu yo ma des che san pardo ke che wa ko ya chum se de res la. Y usualmente también ponemos un ejemplo, que la gran compasión es como una raíz y pensamos en estos campos de cebada que dependen de que plantemos una semilla, porque si no hay semilla, entonces ¿qué es lo que se va a cosechar? Si hay esta semilla es la que lleva a una cosecha, y del mismo modo es la gran compasión que es una semilla y que va a ser como la raíz de todo esto. Bueno, y en el siguiente punto, respecto a por qué la gran compasión es muy importante en el medio, es porque durante la práctica del vehículo superior, del vehículo Mahayana, vamos a tener que encarar muchas dificultades, muchas situaciones difíciles, y esta gran compasión es la que va a hacer que no nos desalentemos, que no nos sintamos tristes cuando nos encaremos con estas dificultades. Es por eso que se dice también que la gran compasión es muy importante en el medio. Sabon teki tibu nyugula sopa mimbara cheba la di para la chudang lu la shivachi tengu yore chudang lu me na sabon di tangan zoro nyugu di tibu di ketu ya mebre di indo sanga tati kasan padu ingji di kecheba da chudang la traba yinsel odosre. Y también un ejemplo respecto a por qué es muy importante en el medio es que es como el agua y el fertilizante que utilizamos con las plantas, e incluso el calor, porque no es simplemente que plantemos una semilla y ya está, sino que para que esta semilla pueda brotar y finalmente pueda dar un fruto, necesita del agua y del fertilizante. Si no tenemos agua y fertilizante, este brote jamás va a poder dar un fruto. Por eso es que la gran compasión en el medio es como agua y fertilizante. Ya está. Entonces, está tiene una tama que lleva en la carrera es la tama ya. Tama se está carrera, está de llevo mi bare. Mamá lamje capso samlataya mi yuto de da jo sabre, sanje de koban top sabre. Sanje de koban top sabre jela da ane ningje chimbo de da mena tigirwa slana te tigyo mates. Aningje chimbo koya mi no sana ti injimji go yores. Karelesena mige lamje capso, lamra shube capso, lamnya meche ge mi yude
sanje de goban tonne simje ki kyunche sade mi tu jobare ta sanje de goban top thabare ta manzo ki peto wajena ta lakja sore da ji debuti sone de tu thabare debuti tubya mi yuti de diki ki da ram sore da shen simje tamje diki tubya ki chu chada shen simje tamje diki tubala zawati 다다나 산지기 최 송야들라래 되게요. 다 최 송발라 최대 조대 대바 정부 최 차대요. 뒤최 송발라 자와디 심전에야 자와 닝지 정부 저거라 디심바메나 아니 최 송자디 다 갈래가고 싶어서 여행요 말. 닝제다 자와 견내매와 최시에서나 제시자도 약간 그거래. 도나면도 제가 다만 두분면 값이야. 아니 닌지 심보디 다 개체와 인단들이라. 닌지 심보면은 산지게 최소마 나서 인고 말했어요. Y finalmente la compasión al final es como un fruto maduro, porque el objetivo que teníamos era alcanzar la budeidad. Y si pensamos, bueno, una vez que alcanzamos la budeidad, ya está bien dejar a un lado la compasión. No, esto no es así, es algo que necesariamente tenemos que tener, porque cuando emprendimos el camino teníamos este deseo de alcanzar la budeidad. ¿Para qué? Para laborar por el beneficio de todos los seres. Pero una vez que lo hemos alcanzado, entonces tenemos este objetivo logrado de alcanzar la budeidad y hemos logrado laborar por el beneficio y felicidad de todos los seres, pero esta es apenas la raíz, porque lo que va a realmente liberarlos es la doctrina del Buda, el Dharma del Buda, que es finalmente la doctrina Mahayana, que depende a su vez del amor hacia los seres. Y si no se tiene este amor y esta gran compasión hacia los seres, pues es muy difícil pensar cómo se va a poder explicar esto. Ni siquiera se podría hacer. Así es que la gran compasión también es muy importante al final, porque sin esto es imposible liberar a todos los demás seres y demás. 탈바자는데도 다주별 고반투비아 대조양 자와대 조 간에 중발에서는 산계기 숨기치네 라테네 아니 중발에 아나 산계기 숨기치네 라테네 중발에나 산계 코나야 아니 간데스 중발에 아데세도 아주 교매바단 깨매바라 때네 아니 직접 보도서야게 딱 나중에나다 용식이요 말에 대인도 교직고요. 다 산계 코란기 기직선한테 교디 가르를 했었나도 대야 안에 조버디 안에 장주기 심세야 되제 안에 대가나 동방에 도배 셔랍제 안 대가나 인중기 심세제 되는 좀 아주 남주인이 용다 남게나 받고 숨세 교대서 숨나되는 통발에 대조숨게 자와대야 다 인지 친구들 다도 차대 요래스는 제가 인지 친구들 개정을 시어르샤서는 담보 되바데 상발 개고지나 마피와 담보 인지 친구들 되버려서 Entonces esta gran compasión, a menudo decimos que de hecho es la raíz de todos los logros, porque incluso los Shravakas y los Pratyeka Budas aunque buscaron su iluminación personal, esto también depende a su vez de las enseñanzas del Buda. Y pensamos, bueno, pero ¿cómo se hace el Buda? ¿Acaso es algo que surge sin causas? ¿Acaso algo que surge sin condiciones? Pues obviamente que no es así. Entonces, ¿cuál es la razón de que haya un Buda? Pues la razón es la mente de Bodhicitta, después la sabiduría
que realiza la vacuidad y también tener la renuncia. Estas tres son las causas de la budeidad, pero a su vez tienen como raíz la gran compasión. Por eso es muy importante generar desde el principio, porque es lo primerísimo que debemos tener en cuenta. De este modo es que la gran compasión es de gran importancia. Y así es que si fuéramos a hablar sobre todo esto de la gran compasión, llevaría muchísimo tiempo poder explicarlo por completo. Por eso vamos a decir a grandes rasgos que la gran compasión es de gran importancia. Pero entonces, ¿desde dónde se genera esto? No podemos pensar que es simplemente algo que surge así, sin condiciones y sin razones, sino que en realidad existen muchísimas causas. ¿Y cuáles son estas? Por ejemplo, una sería el amor bondadoso, ¿no? Que es que observa a todos los que, tras observar a todos los seres, siente este amor bondadoso. Pero entonces es cuando observamos o meditar en los sufrimientos de los demás seres, no es algo fácil. Así que, ¿cómo se hace esto? Primero es necesario cultivar una visión ecuánime hacia todos los seres. Y entonces, ¿cómo se genera esta mente de ecuanimidad? Primero debemos pensar en el concepto en tibetano que se llama Tanyum, que este ñom es como tener un equilibrio, como un balance. ¿Y de qué vamos a balancear? Vamos a balancear, por un lado, a los seres que consideramos cercanos, de los seres que
consideramos lejanos. ¿A qué nos referimos con esto? Cercanos serían, por ejemplo, nuestros padres, nuestros parientes, nuestros amigos, incluso nuestros paisanos. Hacia ellos nos sentimos cercanos, mientras que los lejanos son todos esos seres que no son estos anteriores. Es como si dijéramos también nuestros enemigos, o los que no son nuestros amigos, o los que se